Perfecto. Ajá. Ahí, y listo, vamos a solicitar el audio. Bueno, los que ya nos están escuchando, hoy vamos a tener un tema interesante. Tenemos alguien que, además de ser un amigo, es alguien que está apasionado por el tema de las adicciones. A ver, empecemos aquí también. Mira, Sofía, muy bien. Ok, entonces hoy vamos a hablar de adicciones y obesidad. Creo que esta discusión nunca se va a acabar. La obesidad es parte de la adicción, lo que genera la obesidad es una adicción. Esto está tremendo y es difícil de dilucidar. Hoy vamos a tener a Tofi, nos va a ayudar a dilucidar esta pregunta tan compleja de una manera muy coloquial. Y en 4 minutitos vamos a iniciar. Ya empezamos en Facebook. Obviamente hay que esperar un poquitín para que se completen la hora puntual. Ya también tenemos mucha gente aquí en Instagram que empiezan a conectarse. Te digo, tu tema tiene muchos interesados, ¿eh, Tofi? Sí, ¿verdad? Sí, 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 es importante. Tofi, si nos quieres saludar mientras empezamos. Buenísimo. ¿Todos me ven? Todos, perfecto. Ah, buenísimo. Pues hola, ¿cómo están a todos? Primero que nada, pues muchísimas gracias al doctor Jorge Ramírez y su clínica de obesidad por esta invitación y por tener interés en pensar la obesidad desde diferentes perspectivas, porque además creo que así tiene que ser pensada desde diferentes posturas y una de ellas es pensarla como si fuera el resultado de una adicción. Como bien dices, es un tema que no se puede eh, concretizar fácilmente. Hay muchas posturas, hay diferentes concepciones sobre la adicción y diferentes concepciones sobre la adicción. Hay quienes sostienen que hay un vínculo muy, muy cercano y que prácticamente la obesidad es el resultado de una adicción. No todo el mundo piensa de la misma manera. Hay quienes piensan distinto. Espero poder tocar algunos de los puntos, pero además, aquí el punto no es solamente, Jorge, si la obesidad es resultado de una adicción y el vínculo que hay, sino la relación que puede haber entre la obesidad y el alcoholismo, o la Buenísimo. obesidad y otras adicciones, ¿no? Ya independientemente de si pensamos y asumimos que la adicción o la obesidad es el resultado de una adicción, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco y es parte de las conclusiones, ¿no? Pero hay quienes piensan que la adicción es a ciertos alimentos, ¿no? Se dice mucho, por ejemplo, sobre la adicción a la harina y sobre la adicción al azúcar. Pero hay quienes piensan la adicción de una manera diferente, sino que la piensan más que a la sustancia de la comida, como al acto de comer, ¿no? Eso es un tema que inclusive yo siempre comento con los pacientes, ¿no? O sea, porque todo el mundo dice, bueno, doctor, es que a mí me gusta comer. Pero bueno, sí, a todos nos gusta comer, ¿no? Pero ¿en qué momento se tergiversa, en qué momento se transgrede lo que es saludable, el concepto mismo de la comida, ¿no? Y yo creo que es muy interesante tu perspectiva, porque, digo, además de tener un vínculo muy importante con este tipo de cirugías que yo hago, eh, eres uno de los pacientes y de los amigos y de los conocidos que tiene varios, eh, ¿no? Que tiene varios conocidos con este tipo de cirugía. Y bueno, tu postura además como psicoanalista, en fin, yo creo que es muy interesante tu perspectiva el día de hoy. Y bueno, mira, son las 6 en punto. Entonces, Tofi, Sí. somos todo oídos y estamos listos para que nos deleites con estos cuestionamientos y con toda nuestra eh, inquietudes, ¿no? Porque seguro van a salir muchas preguntas. Eh, para los que se están conectando, Tofi, además de, insisto, de ser un buen amigo,
ha tenido mucho contacto con adicciones. Yo creo que es uno de tus focos más importantes. Y, y- y bueno, las adicciones son un tema apasionante. Alguna vez discutíamos, Tofi y yo, si la obesidad era producto de una adicción, si existe la adicción al alimento. Y bueno, como alguien experto en adicciones que tenemos hoy, Tofi, estamos en tus manos. Llévanos por este viaje. Buenísimo. Bueno, pues de nuevo, para todos los que están aquí, agradezco esta invitación. Voy a compartir mi pantalla para presentarles una breve presentación. Pero bueno, Jorge, si me quieren interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema, ¿eh? La idea es que sea una plática fluida y casi siempre las mejores conclusiones surgen de preguntas, de dudas o de cosas que yo no aclaro con mucha precisión. Y bueno, les voy a platicar primero que nada ¿en qué consiste el concepto de adicción? Espérame silencio aquí a todos nuevamente porque se están agregando varios. Ok. Y ya te vuelvo a abrir porque aquí tenemos a alguien que está con el audio abierto. Sí. Jorge, ¿ven mi pantalla ustedes? Sí, perfecto. Ok. A los que se están conectando, por favor, hay que estar en silencio. Ya los voy a poner yo en silencio a todos y tú también eres coanfitrión, ¿no, Tofi? Sí, Silenciar a todos. Listo. ya. Listo. Buenísimo. Perfecto. Bueno, una de las cosas que yo les comentaba hace un momento es que mi especialidad es sobre todo en adicciones y es un área en la que yo he dedicado pues gran parte de mi vida profesional al estudio y al tratamiento de las adicciones. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es una adicción y cada uno de ustedes podrá concluir si el concepto de adicción se puede ampliar a la comida, a ciertos alimentos o incluso a otras conductas, ¿no? La verdad es que hablar de adicciones y obesidad es como meterse en un gran problema, porque de por sí solamente hablar de adicciones es un problema, y eso que tenemos muchísima investigación súper clara y muy contundente acerca de los efectos que provoca el alcohol y que provocan las drogas en el organismo. Y hoy la evidencia científica de la dependencia que se genera por el alcohol y las drogas a nivel cerebral es una evidencia muy, muy contundente y no hay mucho espacio para esta duda. Sin embargo, cuando intentamos aplicar el concepto de adicción a otras conductas o a otras sustancias, y cuando hablo de otras conductas puede ser la adicción al juego, incluso la adicción a la comida o alguna otra, la adicción al ejercicio, cuando hablamos de eso, entonces ya nos metemos como en problemas conceptuales, ¿no? Nos metemos en problemas que no son fáciles de elucidar, pero la luz que nos da el entendimiento, la didáctica que nos da comprender lo que es una adicción, yo creo que es de mucha, mucha utilidad. Yo inicio esta plática, si alcanzan a ver este cuadro, es un cuadro que se llama El Grito, porque es un cuadro que pues transmite el dolor que vive una persona con un problema de adicción. Y yo creo que desde ahí tenemos que comenzar. Tenemos que entender que quien está padeciendo de una adicción a lo que sea, está sufriendo. Internamente tiene un dolor importante porque no es dueño de su conducta, por decirlo de alguna manera. No puede controlar la conducta que él desearía controlar. Hay quienes piensan, y yo estoy de acuerdo con esto, que cuando se está en una adicción activa, o sea, cuando se está consumiendo, se vive como si la persona estuviera dentro de un departamento que se está incendiando. Y así es, ¿no? La gente, la experiencia de la gente, la vivencia de la gente que tiene un problema de adicción es como si estuviera dentro de un departamento donde hay fuego por todos lados y no sabe a dónde ir. Cuando una persona deja de consumir la sustancia a la que es adicto, pues se enfrenta como en una situación de posguerra, ¿no? Acaba la situación de alarma, acaba el gran problema, pero
después de una situación de posguerra, y ahorita lo vemos con el COVID porque estamos viendo una situación también muy traumática a nivel social, muy dolorosa a nivel social, pues bueno, quedan secuelas a nivel emocional y a nivel psicológico que vale mucho la pena que tomemos en cuenta. Y bueno, ¿cuál es la definición de alcoholismo? Utilizo el alcoholismo porque es la adicción como central, ¿no? No porque todos sean alcohólicos, no todos los adictos son alcohólicos, sino más bien porque es la que didácticamente hay mucha investigación y nos permite comprender a qué nos referimos cuando estamos hablando de una adicción. No voy a leer detalladamente todas las diapositivas, quiero explicarlas un poco para que lo podamos entender y lo podamos pensar, pero esta diapositiva, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Estudios sobre la Adicción, y es una definición muy clara sobre lo que es el alcoholismo, y dice, el alcoholismo es una enfermedad primaria y crónica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen sobre su desarrollo y manifestaciones. A menudo la enfermedad es progresiva y fatal. Se caracteriza por pérdida de control sobre la manera de beber, preocupación por la droga o alcohol, uso a pesar de las consecuencias adversas, y distorsiones en el pensamiento, siendo la negación la más notable de ellas. Voy a tratar a lo largo de esta breve charla de explicar todo esto que acabamos de decir, ¿no? Porque la podemos leer, pero nos podríamos quedar estudiando cada uno de estos renglones durante mucho tiempo, ¿sí? Es muy interesante lo que dice esta definición, porque es importante que sepamos que esta definición lo que intenta es culpar menos a la persona que la padece. Cuando hablamos de que una persona tiene una enfermedad, lo que tratamos de hacer es explicarle al mundo, a la ciencia o a la persona que no es dueño de su actuar. Y esto es muy polémico porque hay mucha gente que va a decir, pero claro que son dueños de su actuar. Un alcohólico, un adicto, no puede parar de beber. Pero ojo, no puede parar de beber cuando inicia a beber. Un alcohólico sí puede no beber. Lo que no puede hacer es parar de beber. Un alcohólico sí puede no iniciar a beber. Un alcohólico que tiene 3 o 4 días sin consumir puede no iniciar su consumo en el día 5, 6 o 7. Lo que no puede es consumir, empezar a consumir y controlar y decidir cuánto va a consumir. Esto es algo muy importante. Bueno, todo lo que vamos a hablar es muy importante. Esto se trata de una enfermedad. ¿Y qué quiere decir que se trata de una enfermedad? ¿Por qué hablamos de una enfermedad? Hablamos de una enfermedad no solamente porque la Organización Mundial de la Salud no lo... Perdón, desde 1965, desde el año 1965, también porque la evidencia a nivel cerebral que sucede en los cerebros de la gente que tiene un problema de adicción es algo que hoy es muy claro, ¿sí? Voy a avanzar un poco. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos de que la adicción o el alcoholismo es una enfermedad primaria? Bueno, lo que queremos decir es que cuando tenemos una adicción a algo, tenemos que tratar esa enfermedad como una enfermedad primaria. O sea, no es la consecuencia de otra enfermedad. Por ejemplo, la cirrosis hepática puede ser una enfermedad secundaria del alcoholismo, que es una enfermedad primaria. ¿Por qué es tan importante saber esto y conocer esto? ¿O por qué es tan importante asumir esto? Porque el tratamiento es completamente diferente. Si nosotros pensamos que el alcoholismo es la consecuencia, pensando psiquiátricamente, la depresión, y que espontáneamente, cuando quitamos la depresión, los síntomas de la adicción van a desaparecer. Nada más falso que eso. Eso nunca va a pasar. La adicción se tiene que tratar como una enfermedad primaria, porque incluso, aunque sea consecuencia de una enfermedad primaria o que sea consecuencia de una depresión, la adicción adquiere
un carácter primario. O sea, se convierte en algo Tofi, primario. Y si nosotros quitamos la depresión, Tofi, perdón, tenemos, dime. tenemos problemas con tu señal un poco. No sé si puedas mejorarla o más cercano Sí, al módem o algo. hola, ¿me escuchas? Sí, Sí, 4G, que estoy con 4G porque mi Wi-Fi no funcionaba bien. Entonces, para evitar problemas, decidí estar en 4G, que se supone que es la mejor conexión que podemos tener, ¿no? ahí ya te escuchamos bien. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, voy a continuar. ¿Dónde se quedaron, Jorge? Si quieres, empezamos aquí en la enfermedad primaria. Ok, todo lo que dije de la enfermedad primaria y la depresión no se escuchó. Sí, pero se cortó bastante. Ok, lo voy a repetir. Cuando hablamos de una enfermedad primaria, estamos hablando, o si es consecuencia, adquiere un carácter primario. Por ejemplo, podemos encontrar una persona que inició con el consumo de drogas o con el consumo de cualquier adicción después de una depresión y podemos suponer que entonces lo que tenemos que quitar es la depresión. Pero esto no es así. Esto no funciona de esa manera. Si nosotros a un alcohólico que inició con el consumo de alcohol como consecuencia de una depresión, le tratamos la depresión, no va a dejar de beber. Eso nunca va a pasar. Hasta que nosotros no quitamos o nosotros no tratamos la adicción como algo primario, no vamos a tener un buen resultado en el pronóstico con este paciente. O sea, la adicción se tiene que pensar como algo primario, aunque haya sido consecuencia o generada por alguna otra enfermedad, ¿sí? Eh, Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos porque equivocadamente algunos especialistas en salud mental, ya sea psicoanalistas, psicólogos o psiquiatras, suponen que si nosotros bajamos la ansiedad del paciente, va a dejar la sustancia. Y esto nunca va a pasar. También suponen que si nosotros tratamos la depresión, se va a terminar la depresión y entonces se va a terminar el consumo de alcohol. Esto tampoco nunca va a pasar, al igual que si lo pensamos con la comida. O sea, los síntomas de la adicción no desaparecen de forma espontánea, no desaparecen porque el paciente trabaje emocionalmente lo que tiene, porque trabaje psicológicamente lo que tiene. Los síntomas de la adicción, el consumo, va a parar única y exclusivamente como consecuencia de una decisión consciente que toma el paciente, ¿sí? Y miren que soy psicoanalista y si alguien cree en el inconsciente soy yo. Sin embargo, esto no va a poder parar, ¿sí? No va a poderse detener hasta que el paciente no decide conscientemente parar de consumir. No buscamos que el paciente deje de consumir de forma espontánea. Esto no va a pasar de esa manera. Tenemos que atacar la enfermedad como una enfermedad primaria. Cuando hablamos de una adicción, también decimos que es frecuentemente progresiva y fatal. Y quiero nada más comentarles que esto de fatal lo cambiaron porque antes de decir fatal decía mortal. Sin embargo, sintieron que era una palabra muy agresiva y la diluyeron un poco al decir que tiene un pronóstico progresivo y fatal. Progresivo, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad sigue avanzando, no se va a parar espontáneamente, y fatal, que normalmente el desenlace, cuando no se detiene la conducta adictiva, normalmente el desenlace es un desenlace fatal, ya sea una complicación médica importante, la muerte o la cárcel. Tenemos 4 síntomas psicológicos y 2 síntomas médicos, por decirlo de alguna manera, cuando hablamos de una adicción. Los 2 síntomas médicos son los síntomas que hacen una evidencia sobre lo orgánico. Y los síntomas son la tolerancia y el síndrome de supresión.
Ahorita voy a hablar un poquito más de cada uno y tenemos 4 síntomas psicológicos. Los 4 síntomas psicológicos son la obsesión, el consumo a pesar de las consecuencias negativas, la falta de control o pérdida de control y la negación. Ahí va, ¿eh? Les voy a explicar qué es lo que es la tolerancia, que me parece muy importante. Dice, el aumento de la tolerancia implica un aumento en la cantidad o frecuencia con la que se consume con el fin de obtener el mismo efecto. O sea, cada vez la persona necesita consumir más cantidad para obtener el mismo efecto que está buscando. Y aquí tengo una gráfica muy sencilla, pero muy clara, donde explica lo que es el proceso de cronicidad. O sea, imagínense que la línea de abajo es una línea, la línea roja de abajo es la línea del tiempo, y cada vez se necesita más cantidad y consumir con mayor frecuencia para obtener el mismo efecto. Permítanme porque se me regresó, pero ya. Ok. Fíjense cómo después de mucho tiempo la línea de la tolerancia baja y tenemos algo que se llama tolerancia invertida. Me parece que no se alcanza a ver todo el título en la presentación. No todo el título, sino todo lo que dice tolerancia invertida se ve. Ah, qué bueno. Es que a mí las caras de los participantes me tapan esa sección. Pero bueno, ¿qué quiere decir la tolerancia invertida? De repente, esto normalmente sucede cuando pasa mucho tiempo. De repente, la persona consume, pero su tolerancia se invirtió. Si cada vez necesitaba más para obtener el mismo efecto, llega un momento, imagínense que el hígado lo que dice es, yo ya no aguanto más y dejo pasar todo directamente al cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Una persona con muy poquita cantidad tiene una intoxicación muy, muy, muy severa. Esto es algo muy importante porque a veces una muerte por sobredosis, por ejemplo, de cocaína o de alcohol, no necesariamente es que el paciente tomó más cantidad, probablemente tuvo una tolerancia invertida, sin saberlo, al día siguiente consumió la misma cantidad que consumía todos los días y puede tener una sobredosis. No tenemos advertencia de cuándo sucede esta tolerancia invertida. Ok, y fíjense bien esta gráfica, porque es una gráfica que explica también muy bien lo que sucede con el consumo. Imagínense que tenemos 3 estados afectivos. Esto no es así, tenemos mucho más, pero podemos englobarlos en un estado normal, un estado de euforia y un estado de malestar. El estado de malestar implica sentirse mal, malestar. Ay, no avanza mi... Ya, perdón. Ok, una persona se siente normal, aumenta su consumo, ¿sí? Consume, por primera vez tiene una euforia pues muy importante que antes no sentía, y fíjense cómo la raya roja lleva más arriba de la normal, o sea, no de la normal, sino de la línea habitual a la que estaba acostumbrado a llegar con euforia. O sea, tiene una euforia más alta de la que tenía en otros momentos, ¿sí? De la que está acostumbrado a vivir. Esto le causa muchísimo placer, pero toda sustancia después va a tener una acción en sentido contrario y la persona va a quedar en un estado afectivo por debajo de lo normal. Esto lo va a llevar a consumir de nuevo, a querer repetir su experiencia con el consumo, con la droga, con el alcohol, pero si se fijan, no llega a obtener el mismo placer que tuvo la ocasión anterior. Ojo con esto, hay drogas que se reporta, como la cocaína y algunas otras, que el placer que se siente entre el consumo 1 y 4, o sea, la primera vez que se consume y el cuarto, nunca jamás se vuelve a sentir. O sea, el rush, la euforia y el placer, nunca jamás lo vuelve a sentir la persona. Obviamente no obtiene el mismo el placer que tenía, y no solo eso, sino queda mucho más abajo de lo habitual y de su estado normal. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar consumir más y va a obtener menos efecto, y así esta línea, fíjense cómo avanza en un sentido muy, muy negativo, porque
si bien la persona inició para consumir euforia, ahora consume para sentirse normal. Esto es muy triste, pero es muy real. Y obviamente, cada vez que deja de consumir, queda en un estado afectivo, pues mucho más de malestar. Y cuando hablo de malestar, quiere decir de depresión o de ansiedad. Ok, el segundo síntoma médico es el síntoma de la supresión. ¿Qué quiere decir el síntoma de la supresión? Decíamos que el primero es la tolerancia y la supresión es el estado que nos va a dar la sustancia después de consumir. En un principio, todas las sustancias nos dan un efecto, pero en la cruda, por decirlo así, o en la supresión, nos van a dar el efecto opuesto. Si, por ejemplo, yo consumo cocaína y tengo euforia, posteriormente voy a sentirme deprimido. Todos los efectos que nos dé o el placer que nos dé una droga nos los va a cobrar. Si yo con la heroína siento relajación muscular, ¿qué va a pasar en la supresión? Voy a sentir una tensión muscular. Todo lo que nos dé la sustancia nos los va a cobrar posteriormente. Este es el segundo síntoma que puede presentarse. Cada droga, cada adicción tiene su propio grupo de síntomas. Y ojo, porque voy a hacer un paréntesis aquí. Los que sostienen la idea de que el azúcar es adictiva también reportan síndromes de supresión importantes. Cuando una persona que se supone que es adicta al azúcar deja de consumir azúcar durante un tiempo, a las 2 semanas más o menos, tiene una supresión muy fuerte, dolores de cabeza, o sea, se reportan síntomas que podrían hacer suponer que el azúcar, sobre todo el azúcar refinada, no la de las frutas, sino el azúcar refinada, podría causar adicción. Espérenme, me regreso. Ok. Y vamos ahora a hablar de los 4 síntomas psicológicos que implican una adicción. El primer síntoma psicológico es la obsesión. Un adicto no puede dejar de pensar en la sustancia, no puede dejar de pensar cuándo va a obtener su próxima dosis. Está trabajando, pero al mismo tiempo está pensando en una copa de alcohol o en una hamburguesa, o está pensando en la próxima dosis de su adicción. Cuando hablamos de obsesión, estamos hablando de que hay mucho pensamiento dedicado a cuándo voy a consumir, y no solo eso, sino también mucho pensamiento dedicado a hacer intentos de control, a luchar mentalmente con la idea de cuánto voy a consumir y cuánto no voy a consumir. ¿Va a haber alcohol o no va a haber alcohol en la fiesta? ¿Lo voy a usar o no lo voy a usar? ¿Me voy a comer esa hamburguesa o no me la voy a comer? ¿Puedo solamente comerme un McNugget o me voy a comer 28,000? Todo lo que tenga que ver con gasto de energía a nivel pensamiento, luchando con la adicción, entra dentro de lo que significa la obsesión. Consecuencias negativas. ¿Qué quiere decir consecuencias negativas? A pesar de las consecuencias negativas y de las consecuencias que tiene una persona que está consumiendo la sustancia, el adicto no deja de hacerlo. Normalmente los humanos tenemos un sistema, en un humano sano, digamos, tenemos un sistema de aprendizaje. Nos quemamos y no volvemos a meter las manos al fuego. Una vez que tocamos el fuego, aprendemos de esa experiencia, así se le llama, aprender de la experiencia, y no volvemos a tocar el fuego jamás. A un niño se lo podemos explicar teóricamente, pero hasta que no vive lo que es quemarse, no lo aprende. Un niño sano no vuelve a meter la mano al fuego. Pues parecería ser que en el ámbito de la adicción, esta idea no es una idea real, o sea, no se aprende de la experiencia. La persona que consume o que es adicta tiene consecuencias negativas en su vida, pero lo sigue haciendo. Yo siempre les digo que no importa cuál sea el fondo de dolor, cuáles sean las consecuencias o qué hayas pasado estando intoxicado, a las 3 semanas se te quita el miedo. No importa si tomaste un coche, chocaste, el accidente fue terrible, juras que no vuelves nunca más a tomar, pero a las 3 semanas se te quita el miedo. Siempre. No importa el fondo de dolor. Y esto es bien impactante. ¿Por qué? Porque el deseo de consumir se vuelve tan imperioso que va a diluir cualquier contacto con la realidad y se va a distorsionar la realidad
para poderme justificar y seguir consumiendo. Entonces, el problema no es que yo llego intoxicado a mi trabajo y que por eso me corrieron, sino el problema es que mi jefe me tiene envidia o que mi esposa me grita mucho, pero no puedo unir las consecuencias negativas con el consumo que tengo. A eso se le llama falta de conciencia de enfermedad, a no poder unir mi consumo con las consecuencias. Y el síntoma más importante, y lo pongo un poco al final, no es el último, falta otro, pero lo pongo un poco al final, pero la verdad es que debería de ser el primero, porque es el que explica, es el síntoma que sin él no puede existir la adicción, que es la pérdida de control. La sustancia controla a la persona y no la persona a la sustancia. No podemos pensar en una adicción si la persona puede decidir y controlar cuánto consume. Pero vuelvo a algo que estábamos hablando al inicio de la plática. Esto no es, esta pérdida de control no se da si el paciente no inicia con su acto adictivo. Esto no se da si el paciente está tomando. Perdón, si no empieza a tomar. Los pacientes que tienen un problema de adicción sí pueden no comer, sí pueden no beber, sí pueden no fumar, siempre y cuando no inicien a hacerlo. La pérdida de control se da una vez que la sustancia tiene contacto con el organismo. Y una vez que hay un contacto con el organismo, entonces en ese momento la reacción desencadenada de voracidad, y no solamente en términos de obesidad, sino de adicción también, es cuando se da. Y cuando hablamos de pérdida de control, vuelvo a insistir, no solamente se trata de la cantidad que consumimos, sino también se puede tratar de las consecuencias o de lo que hacemos. Por ejemplo, perder el control puede ser una persona que después de estar intoxicada, a lo mejor no consumió mucho alcohol, pero contó un secreto confidencial de su trabajo que no debería de haber contado. Entonces, la pérdida de control no es solamente de cuánto tomo, sino también es de lo que hago estando intoxicado, porque la pérdida de control puede ser incluso situaciones de violencia, o sea, se pueden dar muchas maneras de perder el control. Una de las drogas que hoy vemos con mayor frecuencia y que está muy pintada de verde y muy pintada de colores y muy pintada de no nociva es la marihuana, cuando, bueno, hoy les puedo decir que es una de las drogas, yo supongo que es la droga que más se está consumiendo actualmente, que genera una adicción muy, muy fuerte en los jóvenes y que hay todo un sistema de creencias que lo justifica y que lo permite y que lo avala. Y es una droga que nos está costando a los adictólogos mucho trabajo dejar. Y el cuarto síntoma psicológico y el que hace más complejo todo esto es la negación. ¿Qué quiere decir la negación? La negación quiere decir yo no me doy cuenta y no acepto que tengo un problema. Si nosotros somos diagnosticados con diabetes, con cáncer, con cualquier enfermedad, por más terrible que sea, si nosotros somos diagnosticados con ello, podremos tener un periodo y unos días de shock, podemos pedir una segunda opinión. En las adicciones no. En las adicciones puede haber una persona diagnosticada de alcoholismo o diagnosticada de cualquier otra adicción y lo va a negar. Casi todo el tratamiento psicológico de la adicción implica vencer la negación. Esto es lo que hace súper difícil el tratamiento y que existamos especialistas en adicciones. Si no existiera la negación, no tendríamos que negar este problema, no tendríamos un problema para su tratamiento, simplemente lo daríamos y punto. Por eso es tan importante la toma de conciencia por parte de los pacientes de su problema. Se necesita mucha humildad y mucha como mente abierta por parte del paciente para que haga un propio análisis, para que haga un autoanálisis de si tiene estos síntomas que les acabo de decir o no, y en de tenerlos, entonces enfrentar su problema como una adicción. Estos son los síntomas que tenemos en la adicción, los 2 síntomas médicos que son la tolerancia y la supresión, y los 4 síntomas psicológicos que son la pérdida de control, como el nuclear yo lo pondría, la obsesión, el consumo a pesar de las consecuencias negativas, y el cuarto, la distorsión del pensamiento, que es la negación. Ahora,
que podríamos pensar en la adicción a la comida como algo que cumple todos estos criterios, sí, pero no es tan fácil. O sea, no es tan fácil decir simplemente, sí, la adicción a la comida existe. ¿Por qué? Porque los trastornos de la conducta alimentaria son más sofisticados. Tenemos diferentes trastornos. Tenemos la anorexia, tenemos la bulimia, tenemos el comedor compulsivo. Los trastornos de la alimentación no son tan... están muy definidos, pero no cumplen tan cabalmente como los criterios de adicción a otras drogas. Sin embargo, hay modelos de atención a la obesidad, como desde la perspectiva de la adicción que han sido exitosos. Cabe señalar que no han tenido el éxito que ha tenido, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Los grupos de Alcohólicos Anónimos y de Narcóticos Anónimos tienen un éxito pues muy, muy alto, son un movimiento muy, muy fuerte en Estados Unidos, y sin embargo los grupos de comedores compulsivos sus resultados han sido mucho, mucho más pobres. También es cierto que no podemos dejar de pensar que el alcohol es algo que podemos tapar, podemos cerrar la botella, no tomar nada, y eso ayuda mucho a no volverlo a hacer, ¿sí? Pero la comida es mucho más difícil pensarla así porque no podemos suspender la comida. A la comida nos enfrentamos 3 veces al día o hasta 5 veces al día en algunos planes de nutrición. Pero bueno, el debate está abierto, la ciencia todavía tiene mucho que decirnos. Lo que yo conozco, las perspectivas que yo conozco de adicción a la comida se dividen en 2. Aquellos que suponen que la adicción es a la harina y al azúcar refinada, y aquellos que suponen que la conducta de comer es la adictiva. A una se le llama adicción a una sustancia y la otra adicción a un proceso o a una conducta, que se parecería más a una conducta como la adicción al juego, por ejemplo. En ambos casos tenemos investigación a favor y investigación en contra. ¿Por qué? Porque en la harina y el azúcar hemos visto que hay gente que deja la harina y el azúcar y sin embargo sigue teniendo un problema de obesidad y sigue teniendo un problema de obesidad fuerte y de comer compulsivamente. Aunque la ciencia no lo diga, tenemos reportes de pacientes en la clínica y en los consultorios que se dicen adictos a sustancias que fisiológicamente no pueden hacer adicción, como por ejemplo podría ser alguien que diga que es adicto a los limones, ¿no? Por ejemplo, la ciencia no podría nunca sustentar eso hasta hoy, pero hay gente que dice yo soy adicto a los limones porque no puedo parar de comer limones. Claro, evidentemente podríamos hablar también de una adicción a nivel psicológico, no solamente de una adicción a nivel fisiológico, y aunque fisiológicamente no se pueda corroborar, en lo psicológico la adicción se puede dar a diferentes alimentos y a diferentes conductas, aunque no esté sustentado científicamente que eso se pueda dar, ¿sí? No sé si con esto, Jorge, soy claro acerca de lo que es una adicción y nos abre la puerta, ¿no? A preguntarnos si la comida, si la obesidad, si la harina, si el azúcar, en tu caso que eres cirujano y que pues, tú intervienes de una manera pues muy, muy determinante y muy concreta para erradicar la obesidad y para ayudar en estos problemas, pues también es muy interesante porque en la operación también disminuye el deseo del azúcar. Entonces, sería muy, muy difícil pensarlo como una adicción, que reviertes una adicción. La cabeza puede girar muchísimo, pero bueno, a lo mejor tú podrías explicarnos un poco más tú cómo lo entiendes, ¿no? Si crees que es una adicción o no. Yo les soy muy honesto, tengo muchas dudas todavía. Durante un tiempo de mi vida profesional lo sostuve tajantemente, luego lo dudé, luego lo vuelvo a verificar, pero el debate está abierto, la ciencia sigue investigando, hay mucho que decir de los alimentos procesados, hay mucho que decir de los alimentos enlatados, de los conservadores, ¿no? Y también del estigma que hay contra la obesidad, ¿no? Y del estigma que hay contra decirle a una persona que haga dieta, porque un tema que es muy importante, y el otro día tuve un live con una nutrióloga muy interesante que nos explicaba que el factor número 1 que desencadena un trastorno alimenticio es una dieta en los niños. Y hablaba de lo nocivo que es poner a un niño a dieta. Porque eso es
no podemos decir, esto es multifactorial, no podemos decir hacer una dieta le causó un trastorno de la alimentación, pero sí podemos decir que esto lo desató. No sé, Jorge, si Sí. haya preguntas del público, si tú Hay quisieras muchas, hay muchas. opinar Si sobre quieres, esto. voy a dejar de compartir tu pantalla. Ya acabamos Sí, la presentación ahí. ya. Ok. Bueno, hay muchas preguntas y es un tema apasionante. Primero, déjame felicitarte por tu magnífica exposición. Creo que todo el mundo está, si comparten mi sentimiento, fascinado con el tema de cómo exponer la adicción, porque todos tenemos contacto con ellas, todos sabemos de conocidos, de pacientes con adicciones, y hay un sinnúmero de adicciones. Pero estos síntomas cardinales se vuelven fundamentales, ¿no? Para identificar la adicción. ¿Qué te puedo decir yo desde el punto de vista alimenticio? Y lo mencionábamos justo antes de empezar, es que hay dos tipos de pacientes, ¿no? Tenemos el paciente que es, como tú decías, adicto o su motivación es el hecho de comer. No es comerme una hamburguesa muy rica que me genera ese placer que de pronto entraría en la definición que nos diste de la sensación de bienestar, eh, pero de pronto es comerme 5 hamburguesas. Entonces ahí ya es un acto que pues es deleterio, ¿no? Que tiene negación y que podría incluir, o sea, encajar en muchas de estas que nos explicaste de la adicción, ¿no? Y sé que me hace daño y sé que me genera mal. Pero tenemos un punto de vista pues funcional y muy claro que son las hormonas y los neurotransmisores, donde por eso hoy hablamos del intestino como un segundo cerebro. ¿Qué pasa en un paciente que era un adicto a la comida, que tiene grandes volúmenes de comida, adicto, entre comillas, ¿no? Que de pronto no deja de pensar, le retiramos el fondo gástrico y ya no se le antoja. Le hicimos una gastrectomía en manga y de pronto ya no tiene hambre. Y entonces tiene que lidiar de pronto con el recuerdo al alimento, pero cuando hacemos mediciones de grelina de estos pacientes, que es la hormona del apetito per se, pues son pacientes que ya no tienen hambre y que de pronto tienen el recuerdo y dicen, qué rico comerme esto, pero al llevárselo a la boca, el solo olor de la grasa eh, hace que lo repudien y que lo rechacen. Entonces, Sí. el tema es mucho más complejo. Yo creo que sí tiene un compuesto muy claro como la adicción a la nicotina y adicción ¿no? a cualquier otro tipo de droga, porque el paciente tiene el confort, pero si medimos la grelina, la leptina y muchas de las hormonas de estos pacientes, sabemos que tienen mayor producción de lo normal. Si midiéramos, no sé, el retículo endoplasmático del adicto a la nicotina, entonces, y tuviéramos, ¿no? ¿Cómo medirlo? Sí. Eh, Podríamos ver qué pasó con su adicción. Entonces, claro, la adicción tiene una asociación corporal, orgánica. Eh, Digo, muy interesante, Tofi, te Déjame felicito. decirte algo nada más, que es muy interesante lo que dices, pero el adicto a la comida no solamente implicaría a alguien que se come 5 deliciosas hamburguesas de ribeye en Harris, sino implicaría el que se come la hamburguesa del bote de la basura de su casa. Claro, Porque no solamente está rodeado del placer y del glamour de lo rico, porque estamos hablando de personas que pierden el control y que pueden comer comida podrida, que pueden comer comida vieja del refrigerador, pero que no pueden parar de comer. ahora, digo, lo que estaría ahí a cuestionarse es, si tú estás enfermo, sabes que tienes diabetes, que eres hipertenso, que te vas a morir, que vas a tener un infarto seguramente, que te tienen que reemplazar la cadera y lo único que tienes que hacer es dejar de comer y no lo puedes hacer, pues también te estarías haciendo daño, ¿no? O sea, desde ese punto de vista entraría en el concepto de una Claro, adicción. claro, porque lo que yo decía es que había esta idea de aprender de la experiencia, ¿no? A un adicto, si le dicen, te doy 5 millones de dólares y no te metas cocaína hoy en la noche, probablemente se mete cocaína. ¿Me Claro. explico? Sí, La sí. adicción es un deseo muy intenso
muy poderoso. Mira, a lo mejor no se mete cocaína si no inició, pero si se mete 1 gramo y tú le dices, te doy $5 millones y solamente métete un pase, no te metas 2, ahí es donde probablemente no va a poder hacerlo. Porque una vez que inicia con su conducta adictiva, ahí es donde no puede parar. Por eso se puede pensar como una adicción. Claro, y por eso, digo, lo que pasa es que nosotros encontramos las hormonas y las sustancias y las podemos modificar mediante la cirugía. Y por eso la cirugía es tan potente para controlar el problema de obesidad. Digo, estamos en un país donde tenemos 11 millones de pacientes con obesidad grado 2, 3, con enfermedad. Sabemos con el COVID que la mayor mortalidad que mostró México, sin lugar a dudas, fue asociado al síndrome metabólico y a la enfermedad que está matando a los mexicanos y muchos de los latinos. Igual pasó en Estados Unidos, donde hay una tasa de mortalidad altísima, y es la obesidad. Entonces, la obesidad es nuestra peor enfermedad. ¿Qué hay que hacer? Dejar de comer. Pero Oye, nadie más que puede. el síndrome metabólico, ¿verdad? ¿Ah? La obesidad más que el síndrome metabólico, o sea, la cantidad de grasa en el estómago más que el síndrome metabólico, ¿o estoy equivocado? O sea, están de la mano, ¿no? Obviamente hay pacientes mucho más metabólicos que otros, independientemente del grado de obesidad, pero el síndrome metabólico, la inflamación corporal, es lo que Sí. nos mostró que es gravísima, ¿no? Y todos deberíamos poder dejar de comer. Debería ser muy sencillo, ¿no? Es un proceso natural donde sencillamente tenemos que comer para vivir, bien lo expusiste tú, y no vivir para comer. Sin embargo, tenemos las tasas de enfermedad y de obesidad más altas o de las más altas del mundo. Entonces, aquí hay una pregunta y te la paso a ti. Además, es alguien que te aprecia mucho y pregunta, bueno, ¿es una adicción la comida? Yo es algo que hoy no puedo sostener. O sea, no puedo decir ni que sí ni que no. Yo creo que es una pregunta que está en el aire. ¿Se puede tratar como una adicción? Sí. ¿Con éxito? Sí. Pero también se puede tratar de otra manera y de otras formas y se puede entender de otras formas y también se puede con éxito, ¿no? Yo creo que no hay algo contundente. Yo creo que puede haber, digamos, pacientes en los que esto es como una adicción y que es el resultado de una adicción, pero no necesariamente toda la gente tiene una adicción o toda la gente obesa tiene una adicción. O sea, Ok, cada vez más la vida nos enseña y la profesión del psicoanálisis y de la psicología nos enseña que no podemos hacer generalizaciones. sin lugar a dudas. Bueno, aquí, a ver, una paciente nos pone, yo pienso en la comida y hasta sueño con comida. Eh, He notado que en esta cuarentena, al estar en casa, bueno, él ha desarrollado esto, lejos del estrés diario, mi ansiedad bajó. Pero las primeras veces que salí veía anuncios de comida, el camión repartidor de Bimbo, todo se me antojaba. Entonces, ¿qué tanto los estímulos externos contribuyen a la adicción de la comida? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿La puedo yo buscar en el chat también o no? No, este está en privado. Pero Ah, perdón. lo que ella pregunta es, los estímulos externos, ¿cómo funcionan en la adicción? Bueno, los estímulos externos son disparadores, por decirlo así. En toda adicción, nosotros tenemos que tratar de evitar los disparadores, sobre todo en los primeros momentos cuando un paciente deja de consumir. Los disparadores o los estresores son algo que se debe de evitar y la persona tiene que ir en un acto de mucha conciencia y de mucha cautela y tiene que ir decidiendo a qué disparadores se puede enfrentar y cuándo. Hay gente que no puede ir a una reunión social por mucho tiempo y hay gente que puede ir a reuniones sociales inmediatamente cuando decide dejar de hacerlo. ¿Me explicó? Sí, sí, perfecto. A ver, aquí hay otra. En la adicción a la comida, puede ser generalizada o específica a ciertos alimentos, como el azúcar, el chocolate o el dulce. Bueno, lo que yo explicaba hace un rato es que los dos movimientos más importantes que sostienen que la comida puede ser una adicción, hablan de adicción a la harina y al azúcar refinada, ¿eh? No al azúcar de las frutas, sino al azúcar refinada. Sin embargo, hay reportes de gente que se adicta a sustancias que nunca han sido investigadas y que no podríamos sostener que son adictivas,
Pero también podríamos pensar en la adicción a la comida como tal, o más bien a la conducta de comer, al acto de comer, independientemente de qué sustancia. Ok. Aquí nos pone Diana, en la adicción, en una adicción las personas, por ejemplo, los que viven con alcoholismo cambian la conducta a veces a consumo de café y tabaco. En caso de obesidad, si se quitan los alimentos, ¿será que la mente también se enfoca en llenar ese hueco con otras actividades o de otra manera? O sea, una Podría darse, transferencia Jorge, de claro. adicción. Y sabemos que hay muchos pacientes que son operados de alguna cirugía y posteriormente pueden generar adicción a otras sustancias, ¿no? Por ahí alguna vez platicábamos de que había un vínculo entre pacientes que perdían mucho peso y después podían hacerse alcohólicos, ¿no? O viceversa. Ahí es donde la ayuda psicológica es elemental en un proceso de transformación y de ayuda en los pacientes que son operados, ¿no? Y que tienen una transformación tan radical como la que tú logras hacer en los pacientes, pero se requiere de un acompañamiento psicológico para procesar la nueva imagen corporal que está teniendo la persona, ¿no? Claro, también por eso se tienen que hacer estudios previos, ¿no? Para ver, y tratamos de predecir, pero tampoco es una cosa que podamos controlar a ciencia cierta, es cómo va a reaccionar esta persona con el cambio tan drástico corporal que va a tener, ¿no? Pero yo supongo que tú has visto casos de gente que tiene transformaciones muy rápidas y muy fáciles y gente que sus transformaciones son más lentas, pero que les cuesta mucho trabajo a nivel psicológico verse de esa nueva forma. Por eso el tratamiento tiene que ser siempre integral, ¿no? Tiene que asistir a terapias cuando tiene que ir a terapias y tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? Porque Sí. supongo que todos ya saben que tienen que hacer un paciente que es operado, ¿no? Y mira que creo que cada día vemos más la necesidad o caemos más en cuenta de la necesidad del apoyo psicológico, porque también va muy de la mano del éxito del paciente. O sea, hemos tenido pacientes con trastorno de despersonalización, eh, donde no se reconocen, como tú bien lo mencionas. Sí. O sea, sí, la implicación es dramática, el cambio del paciente es dramático, y sin lugar a dudas, antes pensaba en comer todo el tiempo, muchos de los pacientes, y ahora tiene que buscar, y muchos de ellos, como bien lo mencionaste, tienen tendencias adictivas, ¿no? Entonces, Claro, puede ser el deporte, la sexopatía también es creo que una de las más importantes que vemos. Y esto es todavía más complejo, ¿no? No me dejarás mentir, Tofi, porque es una conducta que de pronto se abre ahora la oportunidad de tener sus relaciones sexuales pues de una manera mucho más frecuente que cuando tenían una obesidad mórbida y su relación social, ¿no? Entonces, digo, esto sería otro tema todavía mucho más complejo, ¿no? ¿Cómo claro. ves? Sí, todo el tema que tiene que ver con el deseo. Pues por algo, Jorge, existe ya la especialidad en psicología bariátrica, ¿no? Ya mi esposa es psicóloga bariátrica, hizo la especialidad porque se requiere de todo un entrenamiento por parte del psicólogo y del profesional de la salud para saber y empatizar con lo que está viviendo la persona antes de la operación y posteriormente después de la operación, ¿no? Pregunta, Tofi, ¿cómo manejar una adicción a nivel familiar de la persona quien la padece? O sea, ¿qué hacer cuando tienes un adicto en la familia? Sí, Bueno, yo soy de la idea de que es algo que se tiene que hablar, que es algo que se tiene que decir. Cuando el paciente no quiere ayuda y se tiene que actuar, entonces existen algunos procedimientos, algunos que se llaman intervención en crisis, para ayudar al paciente a tomar la decisión de hacer algo por su enfermedad. Son procedimientos terapéuticos, por decirlo así, pero también tienen que ir con un especialista en intervenciones, no cualquier psicólogo. Yo, por ejemplo, que soy adictólogo, no hago intervenciones, pero yo conozco una persona que hace intervenciones y que su especialidad es esa y que ha hecho, pues, ahora sí que miles de intervenciones en su vida, ¿no? Hay que saber con quién acudir, pero hay que ir con alguien que tenga la experiencia en el tema que estamos abordando. bueno, o sea, yo creo que sí, la adicción necesita, o sea, sí entiendo que puedan quererlo manejar en familia, pero yo creo que es de los temas que requieren una asesoría psicológica especializada.
¿no? 100%. Yo iría más allá, porque no, tratar de manejarlo solo en familia es un tema muy complejo, muy desgastante, y que muchas veces lleva a la ruptura de la familia. Sí. Eh, Mi hijo en el confinamiento subió de peso, lo estoy limitando. ¿Cómo manejarlo? Me interesa Mira, no mucho este puedo dar tema. consejos arbitrarios a gente que no conozco y no conozco la situación, pero no controlen la alimentación de sus hijos. No, bueno, Punto. yo creo que en los niños es clave ver el ejemplo de los padres, porque son niños. Entonces, el ejemplo es fundamental. Tenemos que investigar nosotros y comer bien, comer muy saludable, porque los niños no hay que limitarlos, hay que educarlos, tienen que entender el proceso de la alimentación, porque como bien lo mencionó Tofi, es un peligro y muchos de mis pacientes hacen dieta desde los 4 años. Y entonces definitivamente ese abordaje no sirvió, no fue útil. Eh, Hay que promulgar con el ejemplo y enterarnos mucho de qué es una buena nutrición. Claro. Y algo que es importante es no olvidar, Jorge, que los niños cuando van a crecer suben de peso. No se alarmen, no pasa nada. Sí, sí, no sé. Y los adolescentes también tienen que subir de peso primero para después estirarse y crecer. Entonces, no nos alarmemos y hagamos un alboroto de algo que ahora sí que ni al caso. Como bien mencionaron en la plática anterior mis nutriólogas, la carbofobia, ¿no? Entonces ahora todo nos da pavor y terror. No, los niños hay que dejarlos ser niños, pero hay que educarlos en su alimentación, como nosotros también, ¿eh? Nunca terminamos de aprender. Posterior a las cirugías, si los pacientes no aprenden a comer, hay riesgo de malabsorción de nutrimentos. Bueno, lo que puede pasar es que los malos alimentos y de mala calidad sí nos pueden caer mal, ¿no? A ver, otra pregunta. Una persona enferma tiene que dejar alimentos chatarra, y si aún así lo sigue haciendo, podría considerarse como adicta. O sea, una persona operada le encanta la comida chatarra, pero debe dejarlo y no lo deja. ¿Lo consideras adicto? Tendría que cumplir con los otros criterios también, ¿no? No solamente cumplir con los criterios de comida chatarra. Pero déjame decir algo, porque ahorita que dijeron comida chatarra me acordé de algo. Hay muchos estudios donde a niños con síndromes de déficit de atención severos, lo que les quitan son todos los alimentos enlatados, todo lo que venga empaquetado. Si viene empaquetado, no lo puede comer el niño. Y tienen un rendimiento muy efectivo y muy positivo en su capacidad de poner atención. Sabemos que los colorantes hacen daño, pero bueno, lo que menos quiero es meter miedo en ese sentido, ¿no? Al contrario, lo que yo quiero es que tengan como la libertad de que los niños son sanos por naturaleza, son normales por naturaleza, solamente cuando hay un caso extremo, entonces hay medidas que hay que tomar, ¿no? Pero la alimentación puede ser una vía de tratamiento para el síndrome de déficit de atención. Eso es lo que... Bueno, y ya nada más reforzaría, en autismo, Asperger, eh, cada día se investiga más como una enfermedad intestinal, ¿no? Eh, Digo, ese tema es enorme también y no hay una conclusión, pero digo, la conclusión sería que la comida y lo que nos alimentamos y nuestra nutrición es fundamental para toda nuestra vida, ¿no? Tofi, wow, esta es una, a ver, ¿podría hablar del goce de acuerdo a Lacan o quizás a la pulsión de la muerte en Freud y cómo se relaciona con la adicción a la comida? Bueno, ese es un tema súper complejo que requiere de un conocimiento muy amplio de la obra de Freud y también de la obra de Lacan. Lacan habló de un espacio, por decirlo de alguna manera. No soy un experto en Lacan, pero puedo explicar que Lacan habló de un espacio que va más allá del placer y que tiene que ver con un placer que se da en una situación como cercana a la pulsión de muerte y que puede haber placer en esa autodestrucción. Eh, un tema súper complejo, muy interesante y no tengo aquí el espacio para explicarlo Sí. todo como
alguien puso, Lacan nunca escribió nada, ni un solo libro, texto, nada. No sé a qué se refiere. Según yo sí Bueno, escribió. Sofi, maravillosa tu exposición, te agradezco. Creo que hemos tocado profundidad en el cerebro y lo que les digo es que sí, la obesidad y todas las adicciones son un tema fundamental. Les agradezco mucho la presencia en nuestro webinar. Tofi, de verdad, maravillosa tu exposición, me fascinó. Creo que vas a ver, esto va a tener muchas, o sea, lo vuelven a ver tanto en Facebook como en el IGTV de Instagram. Te va a mandar la grabación, creo que es una experiencia maravillosa. Te agradezco tu No, presencia hombre, al aquí. contrario, gracias a ti por la invitación. Y nos vamos a despedir ya porque ya se acaba nuestra hora. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Tofi. La gente aquí te manda muchas gracias en el chat, en personal. Tengo varios donde nos agradecen el tema. Creo que es una maravilla. Y tu exposición y tú, obviamente, como experto en el tema, una exposición maravillosa. Muchas gracias, Tofi. Si te despides de Buenísimo, nosotros. gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias a ti por permitirme este espacio y bueno, pues cualquier cosa por aquí andamos. Tofi, nuevamente gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muy Que estén amable y bien. gracias por darnos este tiempo, Tofi. Al contrario, hasta luego. Bye.